Muy, pero muy buenas noches a todos. Sean cordialmente bienvenidos en esta noche. Amados, vamos a iniciar nuestra conferencia y el tema de hoy lo hemos titulado Dios es preterista. Esta es una conferencia muy, pero muy importante porque usted va a entender la realidad de todos los hechos históricos que nosotros tenemos en la palabra del Señor. ¿Ya? Hay dos atributos en Dios. Uno es el atributo del amor, porque es un amor que redime, es un amor que vino a liberar al hombre y es un amor que vino a salvar. Esa es una característica, la primordial, la principal de Dios, mover el amor a la tierra. Un amor, como dije, vino a redimir, vino a liberar y vino a salvar. Pero otro aspecto de la naturaleza, de la esencia y del atributo de Dios es juicio. Dios es amor, pero también Dios es juicio. Y en juicio, Él promulga una sentencia, hace una condena y también finalmente destruye. Hay dos elementos de Dios, el agua y el fuego. A través del agua, como una metáfora, Dios limpia. La palabra del Señor dice, Yeshua dijo, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os predico, por la palabra que yo os he hablado. O sea que Dios, tenemos el elemento agua que limpia y el elemento agua que condena. Por eso es que en Génesis capítulo 6, versículo 5, cuando todos los antediluvianos pecaban hasta el tope, dice que se levantaban todos los días y el designio de su mente era pecar y hacer maldad, y cuando el pecado llegó al tope, vino el agua y condenó. Y eso se llama el diluvio, en hebreo se llama el Gehinón, las aguas que matan, las aguas que ahogan, las aguas que realmente destruyen. Entonces, el elemento agua. Pero también Dios utiliza el elemento fuego. ¿Por qué? Porque el fuego tiene dos particularidades y los vimos en la conferencia de noche. El fuego tiene la particularidad de ser fuego purificador. ¿Sí? Cuando el fuego purificador viene al corazón de una persona, lo limpia. Ese fuego purificador lo experimentó el profeta Isaías. Dice, quemaste mi lengua y quemaste mi corazón, pero me purificaste, eso Señor. Fuego que purifica, limpiando, renovando, salvando el corazón. Pero hay otro fuego de Dios que es el fuego que realmente destruye. Bien, entonces, regreso para recordar. Hay dos atributos en Dios, el atributo de amor que redime, libera y salva, y el atributo del juicio que sentencia, condena y destruye. Pero también hay dos atributos de Dios. Dios como agua limpia y condena, y Dios como fuego purifica y destruye. Del amor se encarga Dios, pero del juicio se encarga el hombre por impiedad e incredulidad y condenación. Por eso es que en sí no es que Dios realmente enjuicia y destruye, es que el hombre, por no tener un corazón arrepentido, acumula pecado tras pecado, transgresión tras transgresión, maldad continua, y cuando el pecado llega al tope, activa el hombre por pecado el juicio final de su vida. Eso lo vemos nosotros de una manera muy clara, y anoche en la conferencia yo explicaba que antes de un juicio, Dios tiene paciencia, Dios tiene misericordia de la persona, de la familia, de la nación, y Dios tiene gracia. En Juan 3:16 vemos el amor para credulidad o el amor para incredulidad, porque Juan 3:16 dice
De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, credulidad, tenga vida eterna. Pero también dice, pero el que no cree, incredulidad, tendrá condenación eterna. Entonces, ahí en Juan 3:16, el amor abre dos variables. La variable de la vida eterna por creer en Cristo y la variable de la condenación por no creer en Cristo. En Juan 3:36 vemos a dos clases de hombres, al hombre vida y al hombre ira, porque el texto dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, he aquí que la ira de Dios está realmente sobre él. Entonces, aquí estamos aprendiendo características muy importantes de Dios. Ahora, en Romanos 9, del 22 al 23, vemos dos clases de vasos: vaso de ira y vaso de gloria. En Mateo 25:33 vemos gente a la izquierda del trono de Dios, gente a la derecha del trono de Dios. Porque dice que Dios se sentó en su trono y puso las ovejas a la derecha y a los cabritos los puso a la izquierda. En Mateo 3:11 vemos dos clases de bautismos: bautismo en el Espíritu para el arrepentido y bautismo en fuego para el impío. En Romanos 8:29 vemos al predestinado en Cristo y vemos en 2 Timoteo 3:8 al reprobado de la fe. Entonces, Dios no envió un ángel a definir el destino del hombre. Dios envió a su Hijo a definir el destino de tu vida. Si estás en Cristo, tendrás e irás a la vida eterna. Si no estás en Cristo, nunca tendrás la vida eterna, nunca verás la gloria y la inmortalidad. Eso es muy claro cuando predicamos el Evangelio del Reino. Ahora, en Juan 5:27, el Padre le dio autoridad de hacer juicio al Hijo por cuanto es el Hijo del Hombre. Ahora, aprendamos esto. Yeshua, que es el nombre original en hebreo de Jesús en nuestro idioma español, tuvo dos títulos de hijo. Como hijo de Dios es Salvador y como hijo del hombre es juicio. Todas las veces que usted encuentre en el Nuevo Testamento a Yeshua como hijo de hombre, siempre viene a hacer juicio. Pero todas las veces que usted encuentre a Yeshua o a Jesús como hijo de Dios, usted lo verá redimiendo, lo verá salvando y lo verá liberando. Ahora, el Nuevo Testamento nos habla de dos venidas de Cristo. Una como parusía física con relación al pecado de Romanos 8:3. Se llama parusía a la venida de un rey que hace su presentación pública ante el pueblo. Parusía, grábela bien. Pero es la parusía física. Por eso nosotros vemos la parusía física en 2 Timoteo 3:16, que dice: Dios fue manifestado en carne. Eso se llama parusía en carne, parusía física. Y por eso Juan 1:14 dice: y el verbo se hizo carne. Entonces, ahí vemos la parusía física. La pregunta es esta: ¿por qué Dios envió a su Hijo? ¿Por qué Dios envió a su Hijo en parusía física? Porque había un pecado que era el pecado de Adán que se tenía que quitar. Adán deterioró
Y Cristo vino a restaurar lo que Adán deterioró. Por eso es que se llama parusía física, porque la gente vio al Hijo de Dios en Jerusalén de manera física. Los discípulos lo vieron físicamente, caminaron con él, vieron cómo el Señor operaba milagros y lo vieron en su parusía física. Grábelo bien. Parusía física con relación al pecado de Romanos 8:3, porque él vino en su carne a condenar al pecado. Pero la otra venida que nos habla el Nuevo Testamento es la apousía, que quiere decir ausencia, ya no es físico. Cristo en apausía ya no es físico, es invisible, no visible con relación al juicio. Entonces, resumo aquí. El Nuevo Testamento tiene dos venidas de Cristo. La primera, parusia física, porque vino a quitar el pecado. La segunda, apausía no visible, porque vino a juzgar. Como vemos que hay juicio en Hebreos 9:27. Dios envió a su Hijo a traer paz a la tierra o a traer espada. Y cuando habla de paz, habla de salvación. Y cuando habla de espada, habla de juicio. Por eso es que en Mateo 10, cuando el Señor envía a los 70 discípulos a predicar por todos los pueblos del país de Judea, que era un país de ciudades y poblados netamente judíos, Él les dice, cuando ustedes entren a un poblado de gente judía, predíquenle el evangelio del reino. Predíquenle el evangelio del reino. Cuando una casa os abra sus puertas, los dejen entrar y ellos escuchen el evangelio, la paz del cielo vendrá sobre esa casa. La paz de Dios sellará esa casa en paz que lo librará de juicio. Pero también le dijo en Mateo 10, pero si cuando entren a un poblado o entren a una casa y lo rechacen, no se preocupen, sacudan las sandalias de sus pies, dejen el polvo del juicio, porque sacudir la sandalia es dejar en una persona o dejar en una ciudad asentado la sentencia y la maldición del juicio. Y los apóstoles sacudieron mucha sandalia en muchos judíos y en muchas casas judías. Cristo vino a traer paz y espada. Él dijo en Marcos 10:34, no he venido a traer paz, sino a espada. Por eso es que tú y yo, que estamos en Cristo, no tenemos espada de Cristo. Nosotros tenemos paz de Cristo. Y cuando hablo de espada, no estoy hablando a la palabra, sino a juicio. Veamos entonces, oído y atención, céntrese y concéntrese en la reunión. Veamos en dónde Dios es preterista. Pero para que lo entienda, primero quiero definir qué es un pretérito perfecto de Dios. Es un acto de Dios o de Cristo consumado en un tiempo pasado, dejándonos un efecto extensivo de ese pasado, de eso que se hizo en nuestro presente. Por ejemplo, Cristo nos salvó e hizo el sacrificio para la salvación en la cruz. El efecto a hoy es que en él somos salvos. Pero el pretérito es que él ya fue a la cruz. El efecto extensivo para el día presente es el que cree en lo que ya hace 21 siglos él hizo, tiene la vida eterna y es salvo.
en el presente. Un pretérito perfecto es una acción de Dios hecho en la historia, en el ayer, en la cruz o en la creación. Dios es preterista en Génesis 1:1 porque creó, en la palabra principio creó el tiempo, en la palabra cielos creó el espacio y en la palabra tierra creó la materia. Por lo tanto, el universo es un pretérito creado por Dios, es histórico. Dios es preterista en Génesis 1:26. ¿Por qué? Porque creó al hombre a su imagen y semejanza. Eso es muy importante. Dios es preterista, oído y atención, en este texto de Génesis 2:7. ¿Por qué? Porque en el texto dice que él formó al hombre al polvo o del polvo de la tierra. Dios es preterista, Dios es histórico por los actos que ya él hizo. Dios es preterista en Éxodo 31:18. Cuando Dios a Moisés le dio las tablas de piedra del testimonio. Dios ahora no está trayendo otras 10 mandamientos u otras tablas de la ley. No, él ya hizo una y suficiente. Es para que el hombre, desde Éxodo 31, lea la moral de las tablas de la ley o la espiritualidad de las tablas de la ley. El futuro se usa para expresar promesas, predicciones, intenciones o consecuencias futuras que no han llegado a una realidad. Por eso, desde el punto de vista real, el futuro no existe. Existe la mañana de hoy. Existe o existió la tarde de hoy. Y estamos en la noche de estas 24 horas y eso es lo más real que tú puedes vivir. Por eso es que nosotros vivimos en cada mañana en la realidad de un tiempo presente. El pasado no existe porque ya pasó. El futuro no existe porque no ha llegado. Lo más real es vivir a Dios en un eterno presente. Ahora bien, el creyente en el futurismo no puede posicionarse en el aire de las escrituras. Haces aire de escritura cuando no puedes demostrar tu esperanza en el tiempo presente. La haces cuando aquello que esperas se convierte en una realidad espiritual. Entonces, en el iglesismo, porque todo el iglesismo del cristianismo es futurista, en el reino nosotros somos preteristas, por eso estoy enseñando al Dios preterista. Entonces, cuando dices Cristo viene, cuando dices bienvenido Espíritu Santo, cuando dices el reino viene, cuando dices voy al cielo, cuando dices seré salvo, todo eso está en el aire. Porque lo estás colocando muy lejos de tu corazón. Lo estás colocando en el futuro. ¿Y por qué es en el aire? Porque todo esto ya vino en Cristo. Cristo ya vino a tu corazón. El Espíritu Santo ya vino a tu espíritu. El reino está en ti. El cielo está en ti. Y ya eres salvo por la gracia de Dios. Dios es preterista. Ya hizo un fundamento preterista. Dios es preterista en Romanos 5:5. ¿Por qué? Porque derramó su amor en nuestros corazones. Entonces, cuando tú tengas conflictos de odio, conflictos de resentimiento, no le pidas a Dios que te dé amor. Porque Romanos 5:5 dice que Dios ya derramó su amor. Ya tienes amor, sácalo de adentro y ve y ama a tu esposa.
Y con ese amor de Dios en el corazón, ve y ama a tus hijos, ve y ama a tus hermanos en la fe, ve y ama a tu familia, ve y ama al vecino, porque el amor derramado no se ora, porque ya está presente en tu corazón. Dios es preterista en Romanos 8, 29 y 30, porque dice: a los que antes Dios conoció, los predestinó. Mire el pretérito pasado, predestinó, verbos hechos en tiempo pasado para asegurar en el presente la realidad de ellos. A los que antes Dios conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. O sea que Dios ya te conoce. O sea que cuando los ojos de Dios, pongámoslo en este sentido metafórico, cuando los ojos de Dios desde el cielo miran sobre tu ciudad, Dios dice: esa que hay allá abajo, caminando por la avenida Quinta, esa es mi hija. Ese hombre que está dando esta enseñanza online desde Argentina, ese es mi hijo Rey Estrada. ¿Te conoció? Diga conmigo: Dios me conoce. Y si te conoce, eres hijo de Dios, eres salvo. Seguramente salvo. Pero dice también que Dios a los que conoció predestinó. Y predestinó quiere decir que desde antes de que tú nacieras, Él ya organizó tu destino. Y tu destino es, en Cristo, ir a la gloria. Predestinación. Ir al destino final. O sea que tú no tienes que ir ahí al azar. Me salvaré, no me salvaré, iré al cielo, no me iré al cielo, perderé la salvación, no la perderé. No, déjate de todas esas ambivalencias. Diga conmigo: yo soy un predestinado. Mi destino ya está seguro con Dios en la eternidad. Dios ya te llamó. Tú no necesitas que un predicador te llame. Tú no necesitas que el evangelio te llame. Tú no necesitas que un mensaje te llame. Tú no necesitas que un ángel te llame. Él ya te llamó en Cristo. Diga conmigo: me llamó. Él ya te justificó. ¿Por qué? Porque justificar significa que al creer en Cristo, Él te declaró justo, como si nunca hubieses ofendido a Dios con ningún pecado. Diga conmigo: justificado. Pero también dice que ya Él te glorificó. ¿Y qué es una glorificación? Es llegar al último estado de la plenitud. Porque el estado de la plenitud se llama glorificación, satisfacción. Tú ya caminas glorificado. Dios es preterista en Romanos 6:6, porque dice que habiendo crucificado al viejo hombre, tu viejo hombre mañoso, mundano, está en la cruz, está crucificado. No lo desclaves, no lo bajes de ahí, crucificado. Entonces diga conmigo: yo tengo al viejo crucificado. Para las mujeres diga: yo tengo a la vieja crucificada. Esa vieja chismosa que yo era, la tengo crucificada. Dios es preterista en Romanos 6:22, porque dice: habiendo sido libertado del pecado. Entonces tú ya no cojas lucha con el pecado. Yo no me levanto por la mañana pensando en pecado, ni camino a las 2 de la tarde pensando en pecado, ni me acuesto en la noche pensando en pecado, porque yo tengo la conciencia y la convicción: libertado del pecado. Ya no tenemos que ver con esa palabrita. Ya deja esa palabrita. Ya deja mortificarte con eso. Dios es preterista en Romanos 7:6, porque dice: habiendo sido libre de la ley, como lo dije. Dios es preterista en Romanos 8:1, porque ahí el apóstol Pablo afirma que ya no hay un futuro de condenación para los que estamos en Cristo. Diga conmigo: por ningún lado condenación. Yo estoy en Cristo. Dios es preterista en Romanos 8:37, porque dice: siendo más que vencedores en Cristo. Entonces,
Ahí tienes, siendo más que vencedores en Cristo. Entonces, amado, si en Romanos 8:37 tú eres una mujer victoriosa, si en Romanos 8:37 tú eres un varón triunfador, no vengas con esa subjetividad de decir estoy derrotado. Ay, Pastor Rey, estoy caído. Ay, estoy en la miseria. Ay, estoy en el fondo. Ya déjate de toda esa parte almática. Tú di, yo soy triunfador. Tú di, yo soy más que vencedor. Y de cierto, esto no es una mentira ni es una ilusión. Tú eres victoriosa en Cristo. Tú puedes decir, sobre ese problema, tengo la victoria. Sobre ese dolor en mi cuerpo, tengo la victoria. Sobre ese problema económico, tengo la provisión. Sobre esa dificultad, yo tengo la victoria. Dígalo conmigo, yo soy más que vencedor. ¡Wow! Este evangelio es glorioso, amados. Este evangelio es glorioso. Aquí no predicamos condenación, aquí predicamos un auténtico evangelio, el evangelio del Dios preterista, del que ya hizo historia en Cristo. Dios es preterista. En Primera de Corintios 1:30, porque allí dice que Cristo, por Dios, nos ha hecho sabiduría, dígalo conmigo, soy sabio, justificación, estoy libre de culpa, santificación y redención. Dios es preterista en 1 Corintios 13:16, porque dice sabiendo que somos templo de Dios. O sea, tú ya no eres catedral de la Iglesia Católica. Tú no eres catedral del templo evangélico. Tú eres catedral, templo de Dios. Dios es preterista. En 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu todos hemos sido bautizados en un cuerpo. Tú eres miembro del cuerpo de Cristo y la palabra cuerpo es una analogía del reino. Tú y yo estamos en el cuerpo universal de Cristo. Déjeme abrir un paréntesis para decirle una verdad. Ciertamente Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, pero yo he observado que Dios tiene cuerpo. Dios siendo espíritu tiene un cuerpo. ¡Wow! ¿Y cuál es el cuerpo de Dios? El cuerpo de Cristo. Tú y yo. Porque nosotros, en esta humanidad que tenemos, nos ha sido dada para mostrar a Dios, para mostrar a Cristo. Nosotros somos el cuerpo andando de Cristo, de Dios. Nosotros somos la representación física de nuestro Dios, que es espíritu. Por lo tanto, Dios sí tiene cuerpo. Nosotros. Dios es preterista en 2 Corintios 1:20, donde todas las promesas en Dios son un sí y un amén. Déjame explicarte. Cuando una promesa tiene un sí, es porque la promesa Dios la cumplió. Cuando una promesa tiene un amén, es porque la promesa se hizo realidad. Todas las promesas en Dios son un sí y son un amén. Dios es preterista en 2 Corintios 5:17. ¿Por qué? Porque dice que somos nuevas criaturas en Cristo. Nosotros no estamos siendo nuevas criaturas. Nosotros ya somos nueva gente, nueva raza de Dios. Nosotros ya somos nuevamente. Nosotros ya somos nuevo corazón en Cristo. Nosotros ya somos nuevo espíritu en Cristo. Ya somos, no vamos a ser. En 2 Corintios 5:19 nos reconcilió consigo mismo. Tú no eres enemigo de Dios, eres amigo.
porque la reconciliación es para restaurar aquel que venía de un estado de enemistad a un estado de amistad con Dios. En Gálatas 3:28, Dios es preterista. ¿Por qué? Porque ya somos uno en Cristo. Tú y yo somos uno en Cristo. Y si somos uno en Cristo, tú no te puedes separar de mí, ni yo me puedo separar de la unidad contigo. Porque lo que hay que preguntarnos es, ¿qué nos une? ¿Qué nos une a nosotros en esta noche? No nos une una iglesia, no nos une un rito, a nosotros no nos une un pastor, a nosotros no nos une una religión, a nosotros nos unió Cristo. Entonces dígalo conmigo, soy uno con todos mis hermanos en esta sala internacional. En Gálatas 4:6, Dios es preterista porque tenemos el espíritu de su Hijo. En Gálatas 5:1, Dios es preterista porque Cristo ya nos hizo libres. En Gálatas 5:22, porque ya tenemos el fruto del Espíritu de amor. Piense que el fruto del Espíritu Santo no se ora, no se ayuna, no se pide, no se intercede, no se ruega. Le pregunto, cuando usted va al campo y tiene un árbol de mango madurito, rico, al ver usted la carga de mango del árbol, pregunto, ¿usted ora los mangos? Si los está viendo, ¿usted pide los mangos? No, usted toma el mango y lo disfruta. Entonces la palabra fruto en Gálatas 5:22 no se ora, se expresa. Porque un mango expresa la calidad del árbol de mango. Tanta carga de mangos tan bonito está revelando que la raíz fue sana, el abono fue bueno, el tallo, la savia y las ramas fueron buenos y ahí brotó el fruto del mango. Entonces, usted y yo ya tenemos el fruto del Espíritu. Diga conmigo, yo lo tengo. Entonces, como es fruto del Espíritu, usted tiene el espíritu de amor. No ore el amor, simplemente expréselo. Usted ya tiene el espíritu de gozo. Entonces no viva ahí con la cara larga, mi hermano. Diga, yo tengo el espíritu de gozo, a pesar que estoy pasando por esta prueba, por esta lucha, por esta dificultad. Yo confieso, yo expreso espíritu de gozo. Me pongo a adorar a Dios y fruto del espíritu, el gozo sale ahí. Yo tengo el espíritu de paz. Usted puede ser pacificador. A ver, cálmense. A ver, hijos, cálmense, no peleen. Espérate, hermano, cálmate. Espérate, vecino, cálmate. Y te vuelves un pacificador porque dentro de ti tienes el espíritu de paz. Tú eres una mujer tranquila. No coja lucha con nadie, no coja rabia con nadie. Hay que madurar, hay que dejar las niñerías, hay que ser mujeres maduras, hombres maduros. Tú ya tienes el espíritu de paciencia. Porque la palabra paciencia la dividimos en dos y nos da, ciencia significa conocimiento, entonces paciencia es conocimiento de paz. Paciencia, tranquilo, tranquilo. Dile a aquel que anda azarado, corriendo aquí para allá, con angustia y ansiedad, tranquilo, tranquilo, espíritu de paciencia. Tú tienes espíritu de benignidad que viene de bueno. Tú eres una mujer buena. Tú eres un hombre bueno. No digas que yo soy un cascarrabia. ¿De dónde? La carne es la que te está hablando. Cascarrabia, ese es el lenguaje de la carne. Iracundo, eso es el lenguaje de tu carne. Y tú ya no andas en la carne, andas en el espíritu. Entonces di conmigo, yo soy bueno, buenísimo. Tú tienes el espíritu de la bondad. Tienes el espíritu de fe. Tienes el espíritu de la mansedumbre, de ser manso.
Tú tienes el espíritu del control, de la disciplina, del dominio propio y de la templanza. Entonces, Dios es preterista porque ya instaló esos 9 espíritus del fruto del Espíritu Santo. Dios es preterista en Gálatas 6:16. ¿Por qué? Porque dice que somos el Israel espiritual de Dios. Nosotros no somos el Israel de Jacob. Ninguno de nosotros nació en las 12 tribus de Israel. Dios ya trató en el Nuevo Testamento y hasta el Nuevo Testamento trató con el Israel de las 12 tribus. Pero si tú lees Gálatas 6:16, ahí no hay un Israel de tribus, está el Israel de Dios. Yo no soy el Israel de Jerusalén. Yo no soy el Israel del judaísmo. Yo no soy el Israel de Jacob. Cristo es superior a Jacob. Cristo es superior a Isaac. Cristo es superior a Abraham. Nosotros estamos en el superior. Por eso somos el Israel espiritual de Dios. En Efesios 1:3, Dios es preterista porque nos bendijo con toda bendición espiritual y, como siempre he enseñado, bendecido es el que recibe, bendito es el que da bendición. Diga conmigo, bendecido. Mira, tú estás recibiendo esta palabra, entonces tú eres ¿qué? ¿Un bendito o un bendecido? Si estás recibiendo esta palabra, eres un bendecido porque estás recibiendo. Pero ahora que la tienes, sé bendito predicando este mismo mensaje a los demás. Amén. Ay, Pastor Rey, acabo de recibir $1,000,000. Listo, bendecido es el que recibe. Bendito es el que siembra de ese $1,000,000. ¿Entendiste la ecuación? Bien. Ahora, Dios es preterista porque en Efesios 1:4 nos dice que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Wow, este es uno de mis textos favoritos. Dios, sin yo nacer, pensó en mí. Dijo, va a nacer en la ciudad de Medellín, Antioquia, Colombia, un niño llamado Reinaldo Estrada o Rey Estrada. Va a nacer dentro de la familia Estrada Ríos. Y a los 17 años, ese joven, yo lo llamaré y él me conocerá y me obedecerá. Y de los 17 hasta los que tengo, mire cuántos años en Cristo, escogido en Cristo antes de nacer. ¡Qué maravilla! Dios es preterista en Efesios 1:6. Nos hizo aceptos en el amado Hijo. Entonces no importa quién te rechaza. Ay, voy a llorar porque me rechazó mi suegra, porque me rechazó mi esposo, porque me rechazó mi novia, porque me rechazaron por predicar el evangelio del reino. Ay, porque me dijeron que estoy en una secta falsa de esos que predican el reino. Hermano, hermana, amado, nos hizo aceptos. Si Dios te aceptó a mí, ¿qué me importa que me rechacen? Al Señor lo rechazaron los mismos judíos y él no tuvo nada que ver con eso. En Efesios 1:7, Dios es preterista porque tenemos el perdón de pecados. No es que Dios te va a perdonar, es porque Él ya te perdonó. Tenemos. Y tener es una preposición de propiedad, de pertenencia. En Efesios 1:10, Dios es preterista porque dice que ya nos reunió a todos en Cristo, nos tiene en Cristo. En Efesios 1:13 fuimos sellados con el Espíritu Santo. Fíjense que en el Nuevo Testamento habían 2 clases de sello, el sello del 666 y el sello del Espíritu Santo. Tú no tienes 666, tú tienes Espíritu Santo. En Efesios 2:1 dice que nos dio vida. Dios es preterista en Efesios 2:6 porque dice que nos resucitó. En Efesios 2:6 dice que nos hizo sentar donde está Cristo sentado. En Efesios 2:8 nos salvó por gracia. En Efesios 4:24 nos vistió del nuevo hombre. En Colosenses 1:13 nos libró de la potestad de las tinieblas, referido a religión o al judaísmo, y nos trasladó al reino del amado Hijo.
En Colosenses 2:10 estamos completos en Cristo. Tú no tienes que buscar más de Cristo, tú tienes que conocer más de Él porque estás completo. En Colosenses 2:14 y 15 anuló el acta de los decretos que el pecado tenía o había levantado contra nosotros ante el tribunal de Dios. En Colosenses 3:3 estamos escondidos con Cristo en Dios. Entonces, oído y atención. Te he mostrado 37 versículos en esta conferencia. Te he mostrado 37 textos donde Dios es preterista porque ya dio, porque ya consumó o porque ya hizo. Él ya dio todo en Cristo. O sea que el que viene a Cristo conoce al Dios preterista, al Dios que ya en Cristo lo hizo, que ya hizo historia. El evangelio del reino es un evangelio preterista porque enseña lo que Dios en Cristo ya dio, ya manifestó y ya hizo. Entonces, hagamos la pregunta. ¿Para qué te sirve ser un hijo de un preterista como Dios? Te sirve para conocer 4 cosas. Conocer posiciones. Hablemos de posiciones. ¿Por qué? Porque una posición en Cristo, una posición espiritual, es una postura espiritual. Eres salvo, sellado, postura espiritual. Es una ubicación existencial en Cristo. Una posición es la posición que uno asume frente a la fe que tiene, frente a la salvación que tiene y a la eternidad que tiene. Una posición en Cristo no solo te dice qué hizo Dios por ti, sino también quién eres en Cristo y para qué estás en Cristo. En una posición estás en una torre alta y puedes ver desde arriba hacia abajo de donde Dios te sacó y te libró. Para que seas, ¿qué? Agradecido. Cada posición te motiva a agradecer a Dios el amor que te tuvo y el amor que te tiene y agradecer la fidelidad de sus cumplimientos. Todas las promesas que usted encuentre en el Nuevo Testamento ya están cumplidas en Cristo. En una posición espiritual en Cristo, no estás en una promesa ni en una esperanza, sino en una realidad eterno presente. En una posición naces en una identidad como en Juan 1:12, naces hijo de Dios. Como en Apocalipsis 5:10, naces en Cristo como un rey y sacerdote para Dios. Como en Efesios 2:6, nace sentado como un rey juntamente con Cristo. Una posición te lleva a lo segundo, a una posesión. A lo tercero, a una propiedad. Y a lo cuarto, a una pertenencia. Por eso es que en 1 Corintios 3:22, Pablo dice, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Entonces cambia el enfoque. No esperes que Cristo venga del futuro a tu corazón porque ya vino a tu corazón. No esperes que el reino baje porque el reino ya lo tienes adentro. No ores que el Espíritu Santo te avive porque tú ya lo tienes adentro. Es decir, no esperes un futuro de las cosas que ya las tienes en Cristo. ¿Por qué? Porque tú estás, ¿cómo? ¿Cómo estás? Tú estás completo verdaderamente en Cristo. ¿Cuánto le aplauden allí a nuestro maravilloso Señor? Estoy completo
porque yo he aprendido esta noche quién es mi Dios en el reino. Es un Dios preterista, es un Dios histórico, es un Dios que consumó, es un Dios que ya dio, es un Dios que ya bendijo, es un Dios que ya me selló, es un Dios que ya me salvó. Soy verdaderamente un hombre completo, una mujer completamente glorificado, bendecido y en Cristo. Es el Dios preterista, el Dios poderoso y verdadero que nos ha revelado el Nuevo Testamento.